Rentabilidad para todos, chicos, ¿no? ¿En qué consiste? ¿No? Voy a comprar una casa. ¿Dónde voy a comprar? ¿En Surco o en Ñaña? No. ¿Cuáles son mis riesgos? ¿No? ¿Qué riesgo? De perder la casa de Surco porque no tengo un trabajo estable. O quizás solo voy a trabajar para pagar. ¿O cuál va a ser la rentabilidad si compro la casa en Surco? En 5 años mi plata se va, ¿no?, a ganar, o se va a duplicar mi inversión, porque en 10 años toda esa inversión, ¿no?, en Ñaña también va a aumentar, pero no a la proporción de Surco. Y al final, ¿qué va a pasar? Decidí comprar en Surco sabiendo no tener, ¿no?, un trabajo estable. ¿Me arriesgo o no me arriesgo? Me arriesgo. Cuando más te arriesgas, no tienes la posibilidad de generar más rentabilidad. Eso está siempre, riesgo y rentabilidad. Menos arriesgo, menos rentabilidad. Si compro en Ñaña mi casa, la rentabilidad será menos. Tienes menos riesgo porque sí vas a poder pagar, por más que te quede. Pero la rentabilización va a ser menos. Y al final, ¿cómo voy a quedar de acá a 10 años? Si compro en Surco, uno tiene que pensar en el peor de los casos que no pueda pagar, venderé mi departamento y recuperaré mi departamento. ¿Qué va a pasar si compro en Ñaña? En el peor de los casos, me tendré que acomodar en viajar, ¿no?, de Ñaña a Lima. Igual, para una especialización también tiene que pensar eso. ¿Cuál es el riesgo? De hecho, un anestesiólogo, la rentabilidad es bastante. Pero ¿cuál es el riesgo? Que no tengas hijos, ¿no? Quizás no tengas familia. Tienen que escoger la especialidad, ¿no? Vas a hacer guardias, turnos, vas a poder viajar, no vas a poder viajar, ¿no? Si se van a casar igual. Si me caso con ella, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la rentabilidad? ¿Es profesional? ¿Médico? ¿Grande? En el peor de los casos, si que no me va bien, con deudas, con hijos, con problemas medicales, pero en problemas judiciales. Todo tienen que analizar. Y esto es lo que entonces, chicos, vamos a empezar la clase. Vamos a hablar de gerencia y administración. Por eso me parece raro, porque la gerencia y la administración en salud no es casi lo mismo, marcan los mismos principios. La gestión de la salud, ¿no?, va a ser una disciplina científica, no es una ciencia. ¿Por qué? Porque estas teorías se han basado de acuerdo a las experiencias de algunos autores, como Taylor, ¿no?, como Deming, y hay muchos, Calvo, ¿no?, y entonces lo consideran como una disciplina científica. ¿Por qué científica? Para poder tomar buenas decisiones, ¿no?, sí o sí está basado en la investigación. Porque si no investigas no vas a poder tomar buenas decisiones, ¿no? Que vas a comprometer el proceso de la planificación, organizar, direccionar y controlar. ¿Qué vas a controlar? Los recursos, sobre todo críticos, para ofrecer una atención de calidad, ¿no?, y eficiente. Si ustedes tienen claro su norte, van a poder planificar adecuadamente, van a organizarse adecuadamente, van a direccionar y controlar adecuadamente. ¿Esto qué quiere decir? Los hospitales de salud, los establecimientos de salud deben enfocarse en dos cosas: seguridad del paciente y calidad del precio. Solo eso te va a permitir ser sostenible en el tiempo. ¿Alguien iría a un hospital donde se equivocan muchos, donde hay muchos eventos adversos? ¿Se operarían? ¿Se operarían con un médico que tiene muchas muertes? ¿O buscarían, ¿no?, a un médico
¿no? Es muy reconocido y que no tiene eventos adversos. En Estados Unidos, el paciente puede escoger a su médico. Hay un sistema y ahí sale toda la información: cuántas operaciones se ha hecho, cuántas complicaciones ha tenido. Entonces, sí o sí tenemos que enfocarnos en eso. Si ustedes tienen claro esos dos objetivos, su meta debe ser seguridad del paciente y calidad de atención, todo está hecho, porque van a poder planificar fácilmente. ¿Qué pasaría, no, si en mi hospital contrato enfermeras que recién han salido, ¿no? Y por ahí me llegan muchos niños y tienen dificultad para colocarle, ¿no?, el equipo de venoclisis? ¿Qué hacen ustedes, chicos? ¿Qué hacen? Por ejemplo, las clínicas contratan, ¿no?, enfermeras de bajo costo, ¿no? Entonces, pero también las clínicas están expuestas a las quejas y reclamos. Si los usuarios pagan, esperan recibir una atención de calidad. Pero los hospitales desde ya son muy riesgosos, incluso son más riesgosos que los deportes extremos, como escalar, ¿no?, y otros deportes extremos, ¿no? Un hospital es más riesgoso que una mina, porque todos los momentos hace que los procesos fallen y fallen y fallen. Terminan operando un miembro por otro. En Sabogal, parece eso, en Sabogal hace mucho tiempo sonó eso, que operaron un miembro por otro, un escándalo. Y créanme, todos los días pasa lo mismo. En la clínica donde yo dirigía estaban invirtiendo 2 millones para conseguir una acreditación internacional, un Yo Condition International, ¿no? Y cada asesor costaba un promedio de 600.000 cada visita que venía. Entonces, para ello, ¿no?, ¿qué dijo la clínica? El complejo, quiero ser el complejo, la red de salud más grande del Perú. Amparo. Y ahora tiene más de 8 clínicas. Tiene Arequipa, tiene Morales, tiene Trujillo, en Lima tiene un montón, tiene la Jesús del Norte, la San Gabriel, la San Pablo, la de Victoria, ¿no?, la San Juan Bautista, Santa María, ¿no? Y tiene varios, es una de las redes más grandes de salud. Entonces, ¿qué digo? Quiero ser sostenible, tengo que enfocar en calidad y seguridad del paciente. Eso cuesta, ¿no? Entonces, en ese hospital tenía un traumatólogo, a los que quieren ser traumatólogos, muchos de los traumatólogos, ¿no?, o algunos médicos, ¿no?, que creen en Dios, creen en Dios. Un traumatólogo decía: no nos creemos, somos Dios. ¿No? Entonces, tienen ese concepto errado, ¿no? Entonces, en un proceso quirúrgico en temas de seguridad hay un proceso que se llama el checklist, cirugía segura, ¿no? Para ello tiene 3 pautas: la de entrada, de proceso y de salida. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, ¿no?, los traumatólogos cirujanos dicen, uno de los pasos es presentar: soy el doctor William Abreu, el cirujano principal, mi paciente es la paciente X y voy a hacer tal procedimiento. Uno de los, ¿no? Pero, ¿no?, la mayoría de los médicos, como se creen el más, ¿no?, le dicen a la licenciada: ¿por qué me preguntas? ¿Acaso no sabes mi nombre? Y de verdad pareciera tonto, ¿no? ¿Por qué le preguntas si se conoce? Pero esos procesos tontos evitan problemas médicos reales. Ese traumatólogo, ¿no?, que ya había sido capacitado, no cumplió esos procesos, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? En vez de operar el segundo dedo, hizo la incisión en el tercer dedo. ¿Cómo le explica a su paciente? Si hubiera cumplido con el proceso y hubiera dicho: mi paciente tal, le voy a operar, ¿no?, el dedo X, la enfermera se hubiera dado cuenta y le hubiera dicho: no, doctor. Entonces, para eso garantiza el tema de la seguridad del paciente. A ese traumatólogo le costó 60.000 soles esas épocas pagar, porque uno va a un establecimiento. Por favor, los que están con el celular, ¿no?,
va a un establecimiento de salud a recibir una atención, una ayuda, no a que seas dañado. Entonces, en estos casos, por ejemplo, que los pacientes, ¿no?, sufren muchos pinchazos. ¿Alguien sabe qué es un evento adverso? ¿Sabe? ¿Alguien sabe lo que es seguridad del paciente? ¿No? Algo esperado. ¿Tú esperas que te hagan algo? Algo. ¿Ejemplos? Puede ser una reacción, pero no es una rama, porque la rama es una reacción adversa medicamentosa. Un evento adverso es, ¿no?, todo lo que puede causar daño a un paciente en un proceso de servicio de atención. Por ejemplo, pincharle 2 veces podría ser normal, 1, 2, pero 3 veces, 4 veces. Entonces, tú tienes que tener esa información para tener, ¿no?, que corregir. Entonces, si tienes ese problema y todo el mundo se queja, tú como gestor tienes que hacer algo, porque te has enfocado en seguridad del paciente y calidad de atención. ¿Estarás dando seguridad del paciente al pinchar 3 o 4 veces? ¿Estarás dando calidad de atención al pincharlo? No es cierto. Entonces, lo más probable es que ese paciente ya nunca más va a venir y se va a ir a otra clínica, ¿no? Entonces, para ello, ¿qué tengo que hacer? Ya tengo la información, tengo que planificar. ¿Qué hago? Tengo que contratar gente profesional, o después de la segunda pinchada tengo que llamar a la enfermera que tiene mayor pericia, o algunos dirán mucho más fácil, no, compro un flebovisor, ¿no? ¿Qué es un flebovisor? Un aparatito que te ponen ahí y que se ve toda la red, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no?, enfocarse en esas 2 cosas. Y de acuerdo a eso vas a poder organizar. Mire, ya necesito resolver eso porque eso es mi norte, tengo que planificar. ¿Qué hago? ¿Contrato gente? No. ¿Tengo plata? No tengo plata. O mucho más fácil es comprar un flebovisor. O simplemente ya no le hago, ¿no?, o poner vías a las nuevas, no a la especialista. Pero quizás la especialista tiene que hacer otras funciones. Entonces, para eso sirve la planificación. Después de eso te organizas, ¿no? ¿Qué hago? Allá compro, los capacito y después direcciono. ¿Cómo direcciono? Tienes que involucrarte en el proceso, garantizar, ¿no?, que ese paciente, ¿no?, ya no sufra 3 pinchazos, ¿no? Garantizar que ese profesional que tú has contratado o ese equipo no funcione, ¿no? Y después, cada cierto tiempo, tienes que medir mediante encuestas, seguimientos. Por ejemplo, yo en la clínica, mi director decía, ¿no?, ¿cuál es el área más riesgosa? En las clínicas evitamos quejas y reclamos, ¿no? ¿Dónde cree? ¿Qué área es donde hay más quejas? En emergencia es tu paciente llegó así y estamos ayudando. En la UCI. ¿No? Entonces, la UCI están los pacientes críticos, ¿no? Y un día de hospitalización cuesta un promedio de 8.000 a 15.000 soles por día. Mínimo un paciente en la UCI va a estar 7 días. Mínimo. Y entonces, imagínate, ¿no? La gente vende todo para poder recuperar su salud y que le des una atención de mala calidad. Entonces, sabíamos que todos se quejaban por ahí, que ayer estaba bien y ahora no. Ayer me dijiste que ayer evolucionó, ahora que mi paciente ingresó despierto, ahora lo hace dado y no despierto, ¿no? Entonces, todos los días yo tenía que ir a la UCI a conocer todos los pacientes. Yo desconocía las patologías y los tratamientos y tenía que conversar con los médicos, ¿no?, cómo va la evolución, y tenía que garantizar que ese médico le haya explicado lo que va a hacer. Tú podrás ser el mejor médico, si no le explicas a tu paciente se va a quejar. Si tú, ¿no?, le explicas a tu paciente, le pones el estado actual de tu paciente todos los días y le haces firmar incluso, ¿no?, en la historia clínica, el paciente tiene menos probabilidad de quejarse.
porque tú le dices, no, tú sabías de evolución del paciente y está escrito que está escrito en el proceso, ¿no? Entonces, para garantizar que las cosas funcionen, uno tiene que involucrarse con el proceso, ¿no? Y estar midiendo constantemente. Vamos a hablar de un tema bastante, el tema de seguridad del paciente. En el sumario curricular está seguridad del paciente. ¿Tienen un curso de seguridad del paciente? Hoy por hoy, la mayoría de las universidades están hablando mucho del tema de seguridad del paciente. Espero que poco tiempo que vamos a estar pueda enseñarles temas de seguridad del paciente. ¿Qué es la importancia? Tienes que garantizar el uso adecuado de los recursos. Tienes que utilizar de la mejor manera, ¿no?, el recurso que tienes. Eso es gestionar. En un equipo de rayos X, ¿no?, que al día produce solo 2 rayos X. Tengo un equipo de tomografía que al día, ¿no?, produce 2 tomografías. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Las referencias. Nos contactamos con los hospitales para mejorar nuestro trabajo. Es el único hospital que acepta tomografías y el mismo día. Si tienen su práctica pacientes que necesitan tomografía, los aceptamos, ¿no? Entonces, ¿qué recursos hablamos? ¿Qué entienden por recursos? Exacto, ¿no? Hay recursos humanos. Tengo la cantidad suficiente de recursos para atender esta demanda, ¿no? Tengo la infraestructura, ¿no? Tengo mis equipos operativos, les he hecho su mantenimiento preventivo correctivo, tengo los insumos necesarios. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy? En la parte privada, el logístico tiene que planificar, ¿no?, y tiene que garantizar que esos materiales, insumos y medicamentos se tienen que alcanzar para todo el año. Pero en la parte pública no. El logístico solo es comprador. Si la enfermera no pidió, no te compra, ¿no? Pero el logístico debería garantizar, ¿no? Entonces, una buena gestión es que el logístico diga, mira, en el año hemos utilizado tantos cloruros de sodio y solo has pedido tanto. Y si no pides, en 3 meses no vamos a poder tener. Y esto es lo que pasa en la realidad. No tienen insumos, no tienen materiales, solo por malas gestiones. Sí. Doctor, pero ¿qué pasa en este caso, digamos, buscamos garantizar el uso de todos los recursos, no una tomografía, una máquina de tomografía? Pero si mantener esa máquina es más costoso con lo que atendemos a los pacientes, ¿qué haríamos en este caso? Bien difícil. Los policlínicos, por ejemplo, de solidaridad, los empresarios pagan altas sumas, ¿no?, para tener un tomógrafo. ¿Por qué? Porque hay demanda del paciente. Los tomógrafos se van malogrando de acuerdo al uso que le das. Si no lo usas, no se van a malograr, ¿no? Entonces, pero en el sector público no ven rentabilidad, ¿no? Lo que ellos necesitan es satisfacer demandas. Entonces, si quieres ver un nivel de gestión adecuado, deberías hacer un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, que la norma lo pide y lo exige, pero muchos establecimientos no lo hacen, ¿no? Entonces, hay equipos que deberían hacerse al año, hay equipos que se deberían hacer cada 2 meses, cada 6 meses, y hay equipos sí o sí que deberían hacerse una vez por semana. ¿Alguien me puede decir qué equipo es? ¿Qué equipo, ¿no?, debe estar operativo para salvar vidas? Desfibrilador, ¿no? Por temas de seguridad del paciente, uno tiene que hacer las pruebas una vez por semana, si tiene o no tiene la carga suficiente. Hay equipos como nunca usan, ¿no?, la batería no les dura. Entonces, yo recuerdo, ¿no?, en la clínica que estuve trabajando, todos los días, ni siquiera semana, tenía el técnico y hacía las pruebas en una paletita y probaba y se aprendía. Entonces, hubo un paciente que hizo un paro cardiorrespiratorio. Equipo de rayos, perdón, el
coche de paro implementaba desfibrilador, probaba insumos, materiales, probaba, hizo la primera descarga, ¿no? Quisieron hacer la segunda descarga y ya no tenía batería, ¿no? Comienzan a hacer solos. Vaya a traer, ¿no? Consigue, ¿no? un tomacorriente, porque el paciente está acá y el tomacorriente está allá, ¿no? Consigue, pasa cierto tiempo para conseguir, ¿no? Y trae, y el enchufe era redondo y los ojos eran claros. Y el paciente falleció. Y todos los días fallece. En los mejores hospitales del mundo, el 20% de los hospitalizados han tenido todos los días eventos cerebrales. Son muy riesgosos los hospitales. Comienzan a fallar, equivocarse, fallar, dan medicamento por otro, operan un paciente por otro, operan un miembro por otro, ¿no? Los equipos fallan. Entonces, si tú tienes enfocado la seguridad del paciente, vas a poder, ¿no? hacer una buena. ¿Cuáles van a ser tus antes de eso, no? Mejorar la calidad de atención de los pacientes. Tienes que enfocarte en seguridad del paciente. Implementar tu checklist, implementar, ¿no? riesgo de caída. ¿Sabes cuánto cuesta o cuánto es la multa cuando un paciente se cae? Su salud, eso ya lo va a calcular. ¿Tienen una idea? Está considerado como una falta muy grave. Y una falta muy grave, ¿no? va de 100 a 500 UITs. ¿Saben cuánto cuesta una UIT? 1.300. Bueno, imagínate 100 UITs. Tú como clínica vas a poder pagar 500 UITs. Sino que los pacientes no conocen esos derechos. El día que conozcan y se te cae un paciente, asegurar la sostenibilidad de la institución. Sí. ¿Esos UITs van al paciente? No, sería bueno que vaya al paciente. No, va a un fondo del Estado, ¿no? Entonces, las sanciones solo son para las instituciones. Anteriormente sancionaban también a los profesionales de salud que en algún momento van a regresar. El 2015 yo recuerdo que su salud vino, ¿no? Y le dijo: doctor, lávese la mano. Y el doctor se lavó como sabía, como le habían enseñado, no cumpliendo los pasos establecidos por el OMS. Hizo varias pruebas, a la institución le dio una multa de 5 UITs por no haber capacitado. A los médicos les puso una sanción de una UIT. Pero eso duró muy poco tiempo. Hubo quejas, reclamos y desapareció. Entonces es muy importante medir si quieres corregir, porque si no sancionas, ¿no? Vamos a tener el tema de la sostenibilidad. Las clínicas tienen que ser rentables y para que sean rentables tienen que atender bien para atender pacientes, porque si atienden más, ¿no? la rentabilidad va a ser escasa. Y aquí vamos a tener que tomar decisiones, siempre tiene que tomar decisiones, para bien o para mal, ¿no? Porque el que no toma decisiones no debe ser gerente y administrador. Si otros van a tomar decisiones por ellos, entonces siempre de acuerdo a tu análisis y lógica tienes que escuchar la mejor decisión. Si te equivocas no importa porque lo tomaste, ¿no? Lo tomaste y eso vale, en vez de no hacer nada, ¿no? El que nunca se va a equivocar es el que no toma decisiones y el que no hace nada, pero el que hace, ¿no? tiene que tomar decisiones. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Optimizar los recursos humanos. Tiene que optimizar, con la palabra optimizar, ¿qué es optimizar? Tiene que hacer el mejor uso posible, ¿no? de acuerdo a sus recursos escasos. Si tengo pocos recursos humanos y tengo alta demanda, ¿qué tengo que hacer? Tengo que gestionar para contratar, ¿no? Más, ¿no? para poder hacer técnicos, contratar más personas, o tengo que implementar más servicios. Si quiero operar más,
¿no? Tengo que contratar, quizás tengo 5 como en mi hospital, anestesiólogos durmiendo, no, perdón, cirujanos durmiendo, neurocirujanos durmiendo, 2 o 3, y no hay paciente, traumatólogos. ¿Por qué no opera? Porque no hay anestesiólogos, ¿no? Entonces, pero si no te enteras, ¿cómo tomas decisiones? Entonces contratan más anestesiólogos y de eso van a equilibrar. Mejorar la eficacia y la eficiencia. ¿Saben la diferencia? Mayo decía, ¿no? La eficacia es la base del éxito y la eficiencia va a ser parte pequeña que te va a garantizar la sostenibilidad, ¿no? Uno tiene que ser eficaz, ¿no? Atiendo esto, ¿no? Y si quiero seguir manteniendo, tengo que hacer cambios pequeños, tengo que ser más eficiente en algunas cosas. Vamos a hablar de 4 procesos: el proceso de planificar, organizar, direccionar y controlar. Si tienes claro tu objetivo de que tienes que ser un hospital o un establecimiento de salud que brinda calidad y seguridad del paciente, todo está fácil. No puedes planificar adecuadamente, ¿no? Tu misión tiene que estar enmarcada, tus objetivos tienen que estar enmarcados en temas de seguridad y calidad, ¿no? Vas a poder organizarte de acuerdo a ese enfoque porque tú ya sabes tu norte. Uno puede hacer gestión en todas las áreas, tanto en la parte administrativa y en la parte asistencial. Uno puede gestionar un servicio, puede gestionar un departamento, puede gestionar una oficina de gestión de calidad, puede gestionar un centro de salud, un puesto de salud, puede gestionar el adecuado manejo de los recursos humanos, puede gestionar financiamiento, ¿no? Tengo necesidad y no tengo plan. Tengo que, ¿no?, tocar las puertas a mi ente rector para que me dé más plata para poder contratar. ¿Qué es gerenciar? ¿No? La gerenciar aquí la clave es decidir el uso, ¿no?, o el mejor uso de mis recursos escasos para lograr el objetivo. Aquí el que gerencia tiene que decidir, ¿no?, ¿qué tengo que hacer con lo poco que tengo? Es administrar, es la acción de planificar, proveer, retroalimentar los recursos críticos para alcanzar los objetivos. Es gestionar, que no es lo mismo que gerenciar, gestionar. Aquí vamos a poner un ejemplo de gestionar y administrar. Necesito un trabajo y sé que mi colega es gerente de una clínica y tengo las competencias necesarias. Y le digo, mira, te voy a invitar a un almuerzo, ¿no? Y le cuento a mi esposa y le digo, ¿no?, Tracy, mi amigo va a venir y a él le gusta el ceviche, ¿no? Y entonces, si le atendemos correctamente, vamos a conseguir el trabajo probablemente, ¿no? Entonces ya me aceptó, va a venir el día conmigo. Las mujeres son buenas administradoras y le preguntan, ¿cuánto plata tienes? Lo primero, 30 soles. Ah, ya, mira, necesito comprar cebolla, necesito comprar pescado, necesito comprar el ají limo, por ahí tengo ajinomoto, por ahí tengo algunas especies, necesito comprar el camote y hacer su planchita y ya. Tus 30 soles solo le alcanzan para hacer un ceviche, pero con un pescado X y solo, ¿no? Oh, pero con eso no me va a dar el trabajo. Entonces, eso es lo que hay y eso es lo que puedo hacer. Esos son los administradores, ¿no? Pero el esposo quiere conseguir el trabajo y quiere impresionar a su colega para tener la chance de que le den el trabajo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que conseguir un buen pescado, ¿no? Su esposa no cocina muy bien el ceviche, entonces tiene que decir, mi mamá cocina bien. Le convenceré a mi mamá para que ese día venga y me prepare el ceviche.
¿no? Y me agenciaré para conseguir un buen pescado. Iré a mi casero y le diré, mira, necesito este pescado, le pondré cualquier excusa o le contaré, pero tengo que conseguir el mejor pescado, ¿no? Y no solo eso, sino consigo el chifle, las canchitas y por ahí, ¿no? Le consigo, no sé, un refresco que a él le guste. Eso es gestionar. Las mujeres han administrado con lo que tienen, ¿no? Y el esposo ha tratado de gestionar para conseguir, ¿no? Ha decidido para conseguir, ¿no? Lo mejor, ¿no? Ha hecho todo lo imposible para conseguir lo mejor. Entonces, ¿qué es gestionar? No todo es gestión del administrador, muchas veces no gestión. La gestión va a ser la suma de acciones que va a disminuir, eliminar o vulnerar los procesos administrativos. Generalmente todo en el sector público, todo está normado. Hay mucha burocracia. Entonces, esto van a ser la suma de acciones que va a vulnerar esos obstáculos, ¿no? Con decisiones efectivas para alcanzar un objetivo. Un ejemplo, quiero gestionar un permiso porque me tengo que operar, no sé, de la nariz, ¿no? Y voy a recursos humanos y recursos humanos me dice, doctor, no puede, porque usted se ha programado sus vacaciones recién para diciembre. Pero viene el mejor neurocirujano, el mejor cirujano plástico que es mi amigo, y está de vacaciones y quiero aprovechar, ¿no? Entonces le dice, no puede. Entonces, lo que uno tiene que hacer es buscar otras alternativas. ¿Qué hace? ¿No? Vaya tu jefe, que dice el recurso humano, que te autorice. Pero el jefe está de vacaciones, o el jefe está en un curso en el extranjero, o el jefe está en otro hospital. Entonces yo tengo que gestionar o buscar o romper esa valla burocrática, ¿no? Para conseguir el objetivo. Entonces iré en el director médico, le explicaré, ¿no? Y necesito eso, y entonces el director médico le tendrá que autorizar. Eso es gestionar. Las herramientas. Para ser un buen gestor, un buen administrador, sí o sí hay que tener experiencia y conocer de administración. O hay que estudiar algo de gerencia. Debemos conocer normativas. Si no tienes normativas, no sabes qué es un MOB, qué es un ROC, qué es un MAPO, qué dice la norma, no vas a poder hacer nada, ¿no? La mayoría de los jefes o directores son elegidos a dedo, puede ser, ¿no? Pero no tienen experiencia. Entonces, uno tiene que decir, tengo que rodearme de gente, de gestores, ¿no? Le contrato el mejor logístico que conozco, ¿no? Le llamo al jefe del departamento del hospital X para que me resuelva esto, ¿no? Me consigo el mejor asesor, porque tienes que tener conocimiento. Si no tienes, busca asesores, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un familiar que a veces en el hospital, cuando trabajo, los directores no duran años como deberían ser, porque a veces hay un sindicato, ¿no? Y conforman las enfermeras, los técnicos, etc. Y a veces eso, cuando uno quiere gestionar bien, como usted dice, de la parte de administración, es imposible coincidir porque ambos quieren lo suyo, ¿no? ¿Cómo uno puede, digamos, salir de eso, ¿no? Porque ambos quieren un beneficio aparte, ¿no? Y eso roba recursos, en pocas palabras. Eso es muy cierto, y eso de todos los días y de todos los hospitales pasa lo mismo. Los directores elegidos al dedo, ¿no? Y el sindicato pide bonos, pide que le contraten a tal persona, quiere poner a su prima, a su sobrino que le den impuesto de salud, y si no, te ataca por donde una. Si tú te enfocas en seguridad del paciente y calidad de atención, ningún director o muy pocos directores se enfocan en eso. Entonces, ¿no? Nadie puede vulnerar ese poder. Entonces, si tú trabajas en ello, puedes hacerle una llamada de atención, ¿no? Puedes llamar
¿no? A un comité técnico, y solicitando, ¿no? que tienes ese obstáculo y eso impide la continuidad de los pacientes. Los gerentes o los directores médicos hoy por hoy están sujetos a eso, ¿no? Entonces tienen que tener algún padrino en el ministerio para seguir permaneciendo. O en el caso contrario, ¿no? Llamas a una reunión a todos los jefes de departamentos y servicios y explicas qué es lo que está pidiendo, ¿no? Y que es imposible y en contra de los beneficios de la institución. Entonces tú como director simplemente no le haces caso a esa petición. No sé si quedó claro. Entonces para ello tienes que conocer y analizar las normas legales. Sí o sí tienes que conocer el sistema de salud y las estructuras organizacionales. Hoy por hoy hay jefes de redes, ¿no? Que no son médicos, que son obstetras, ¿no? Que son enfermeras, ¿no? Hay ministros que han sido economistas. Entonces, para ser un buen gestor, sí o sí tienes que conocer todos los niveles, el primer nivel, segundo nivel. Un economista conoce mucho de práctica, analiza muchos números, muchos indicadores, pero no conoce la realidad. Y sí o sí tenemos que conocer el sistema y las organizaciones de salud. Tenemos que tener, ¿no? Una técnica de la comunicación efectiva, ¿no? ¿Cómo llego a mi usuario? ¿Alguien entiende que es una comunicación efectiva? La comunicación efectiva es cerciorarse, ¿no? Que tu receptor ha entendido. Generalmente los médicos R1 tienen que presentar su caso al R3, ¿no? Y el R3 le da algunas indicaciones. Colócale unas extracciones de 2 gramos, ¿no? De endovenoso cada 24 horas, solicítale una placa de rayos X, ¿no? Y en caso contrario, 50 de eso, solicítale una tomografía, pídele X cosas más, haga esto, para que haya una comunicación efectiva, ¿no? El emisor tiene que garantizar, decirle que has entendido, ¿no? Y el receptor, ¿no? Tiene que decir, mira, tengo que darles extracciones de 2 gramos, cada 24 horas, tengo que pedir una placa de rayos X, y sale algo alterado, tengo que pedir una tomografía, tengo que hacer esto y esto. Entonces tenemos que asegurarnos que la comunicación no se entiende, porque la mayoría da indicaciones, pero nadie se cerciora que tenga entendido. Eso es la comunicación efectiva. Y siempre tiene que, ¿no? Manejar los conflictos. Los hospitales o las organizaciones siempre va a ser un caldo de cultivo para los conflictos, como decía, ¿no? El compañero. Los sindicatos exigen, pero no todos se les puede dar, no todos los exigen. Si la normativa lo permite, sí. Hace poco, ¿no? Los hospitales de salud, ¿no? Pedían unos bonos que habían ganado hace mucho tiempo, ¿no? Entonces todos los directores, a todos los profesionales nombrados y tal, le daban un bono de 3.000 soles en alimentos, ¿no? Aduciendo que estaban expuestos a algunas patologías como es la tuberculosis y tenían que alimentarse. Y eso era un beneficio que habían ganado en el tiempo. Pero llegó la pandemia, un grupo de profesionales, ¿no? Estaban expuestos al riesgo, pero un grupo de profesionales estaban en la casa. Y entonces los que estaban en la casa querían ese bono, porque aducían que estaban trabajando, pero no estaban expuestos, ¿no? Como era un derecho que habían ganado, no querían perderlo. Entonces se quejan ante, ¿no? El ente, que es el ministerio, y el ministerio demanda a servir. Y servir dice que ese fondo no se podía utilizar, ¿no? Porque no estaba planificado y estaban utilizando otros fondos para dar. Entonces ahí se cortó ese beneficio a todos los hospitales. Entonces todos los hospitales comenzaron a pedir y algunos directores sí querían dar, pero el ministerio dijo que no, el que da es mal uso de los fondos del Estado. Entonces nadie quería autorizar porque podían ser denunciados y ir a la cárcel. Y entonces ahí empezó los problemas, ¿no? Que los sindicatos exigían y nadie les podía dar, ¿no? Lo que exigían. Hasta que vieron un mecanismo que desde el Ministerio de Salud que sí les autorizó, pero pasaron 3 años por 1 o 2 personas o un grupo de profesionales, ¿no? Todo el Perú
dejó de tener esos bonos que eran de 3.000 soles. Algunos daban 6.000 soles, ¿no? Hoy por hoy, recién este año comenzaron a dar 300 soles, ¿no? Entonces, hay problemas y, ¿no?, los directivos y administrativos tienen que estar involucrados en ese proceso. ¿Y cómo? Decirle, mire chicos, no se puede. He hecho todas las gestiones, he llamado a demostrar, ¿no?, que me he reunido con la gente, invitarle, ¿no?, a parte del sindicato para que les acompañen con ellos mismos a hacer las gestiones. Y se van a dar cuenta que no es posible, ¿no? Puedes tener todas las intenciones, pero ellos quieren resultados y te dicen, tú eres el director y quiero que nos den ese bono. Tú veas los mecanismos que sean necesarios, ¿no? Y entonces muchas veces no se puede resolver, ¿no?, todas las peticiones. Y siempre, ¿no?, tenemos que tratar de que no haya conflictos, porque si hay conflictos, esto se va sumando y termina, ¿no?, en sacar, ¿no? Manda una terna, este director es ineficiente, ¿no? Buscan excusas, ¿no? Mandan esa terna al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud, si es su amigo, lo dejará ahí, ¿no? Si tiene algún padrino, lo seguirá, pero si no, no quiere ganarse también problemas el Ministerio, porque algunos trabajadores del sindicato te hacen huelgas, protestas, ¿no?, que sale por los medios de comunicación y van haciendo panfletos y por las redes sociales, ¿no?, van alimentando eso. Entonces el director tiene que parar esos problemas de alguna manera, ¿no?, negociando o informando. Mira, he hecho todas las gestiones, pero no se puede, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Vamos a hablar, ¿no?, qué es gestión y administración, como ya les he explicado un poco. Aquí se va a encontrar fundamentado que en la administración es el proceso de planificar, organizar, ejecutar y controlar el uso eficiente de los recursos para alcanzar los objetivos, pero eso ya lo tienen claro, ¿no? El gestionar tiene que tomar acciones o decisiones específicas para poner en marcha lo planificado, ¿no? Cuando se habla de administración, esto vas a utilizar todos los recursos para diseñar acciones y estrategias para conseguir tus metas y objetivos. Pero el gerente tiene que poner en práctica esas acciones y esas estrategias. ¿Eso qué quiere decir, no? Y el problema, ¿no?, de los pinchazos. Tengo este problema, tengo que planificar qué tengo que hacer. Tengo que comprar tantos supervisores, tengo que contratar tanto, tengo que organizar, tengo que hablar para capacitar. Esa es la primera parte de planificar. En la gestión ya viene la segunda parte, ¿no? Mira, tengo que ir personalmente, tengo que estar ahí vigilando, supervisando, tengo que estar midiendo, ¿no?, para garantizar, ¿no?, que lo planificado no tenga resultados óptimos. Entonces, hoy por hoy, ¿no?, tiene que haber un administrador que gestione. Se habla bastante de gestión administrativa en salud. En pocas palabras, el administrador va a planificar, ¿no?, y el gestor va a ejecutar. Entonces, ¿qué entendemos por administración? ¿No? El administrador va a usar de forma eficiente los recursos escasos, ¿no?, mediante la planificación. El administrador planifica y organiza, ¿no? La administración ya sabemos que es un proceso de planificar, organizar, ejecutar y controlar para alcanzar nuestros objetivos. Los administradores generalmente van a ocupar cargos de nivel superior y tienen capacidad de decisión, ¿no? El gestor muchas veces no lo tiene, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiénes son? Directores de salud, gerentes de salud, ¿no?, o algún jefe de alguna oficina. Pero el gestor, ¿no?, el gestor tiene que lograr resultados positivos para la institución y tiene que asegurar la disponibilidad de recursos, ¿no?, como en el ceviche. El gestor tiene que garantizar que hay un buen pescado, tiene que ver los insumos del gestor. Y generalmente, ¿no?, el que gestiona va a realizar de forma práctica, ¿no?, o todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos. ¿Quiénes son los gestores? Generalmente en el sector público son de mando medio. Esa gente que tú contrataste, a tu mejor logística, a tu mejor asesor que se va a mover gente, no a tu mejor neurocirujano que va a ser el jefe del departamento que tiene conocimientos en la administración. Ellos son los que van a gestionar. Acá vamos a hablar del perfil del gestor. Tiene
tiene que ser líder. ¿Alguien me puede decir un punto, por favor, para que me dice qué es líder? Capaz de inspirar. ¿Cuál es tu nombre? ¿Me puedes decir que es un líder? Una persona que no solo da órdenes, sino que ayuda a todo el equipo a manejar diferentes situaciones. Concepto adecuado. Si tú hablas del tema de liderazgo, hay varios tipos de estilos. Líderes dogmáticos, pragmáticos, horizontales, transversales, verticales, ¿no? Y solo en la experiencia ha demostrado que los líderes verticales han perdurado en el tiempo. ¿Quiénes son? Por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, ¿no? Se hace si se cumple, ¿no? Y llegas al objetivo, ¿no? Entonces, el líder tiene que tener un objetivo claro y tiene que mover a toda esa gente, a todo su equipo, ¿no? Para cumplir ese objetivo. En pocas palabras, el líder tiene que mover gente por convicción o por coacción. Porque si no, si todo es convicción, en el sector salud te vas a encontrar, ¿no? El jefe del departamento que no quiere, ¿no? Que te van a hacer huelga, que el sindicato te va a poner ahí trabas. Entonces, si quieres lograr tus objetivos, tienes que mover. Lo ideal es por consenso, por convicción, ¿no? Porque el líder tiene que convencer que ese objetivo, ¿no? Es ser el hospital para perdurar en el tiempo, para tener menos quejas, ¿no? Y tener el bono, por ejemplo, del 100%. Hay un bono de convenio de gestión. El Ministerio de Salud a todos los establecimientos, ¿no? Le dice, para este año se voy a dar esta lista. Indicadores de desempeño y pues, ¿no? Proyectos de mejora. ¿Eso qué quiere decir? Si tú logras el 100%, te van a dar un bono, un sueldo. ¿Cuándo es el sueldo de un médico? 7.000, 8.000 pesos, ¿no? Pero si tú logras solo el 80%, ¿no? De acuerdo al porcentaje van disminuyendo. Entonces, para conseguir ese bono, ¿no? Tienes que hacer planificar, organizar, direccionar y controlar, ¿no? Porque fácil es decir, mira, esa plata no me llega a mí, te llega a ti y tú tienes que resolver. Pero la gestión no depende de los jefes del departamento ni del médico, ¿no? Por ejemplo, en mi hospital, por primera vez, en 2024 y 25, pero 23, 24, el 100%. Este año esperemos llegar al 100% de eso. En primer lugar, un hospital pequeño que no tiene muchos recursos, no tiene mucha tecnología y ni siquiera es conocido, ¿no? En primer lugar, en gestión de los hospitales. Gracias a ti, gracias a mi persona. Yo he sido en esas épocas el jefe de la oficina de calidad y me dieron a mí como responsabilidad esa actividad. Y para ello, ¿qué tenía que hacer? Medir y controlar las experiencias. Y uno de los indicadores son, ¿no? Que los establecimientos de salud tienen que tener y asegurar los medicamentos esenciales. Y tienen que tener del 90 al 95%, ¿no? El primer mes que tuve estaba en 84%. Entonces, tenía que hacer gestiones, hablar con la responsable de adquisiciones de farmacia y con la dirección médica. Al siguiente mes tenía que tener 100%. Y así sucesivamente, para garantizar el 100%. Eso es, ¿no? Hacer una gestión. Sí. ¿Y qué pasa? Porque también hay hospitales donde la población, digamos, de administración o de gestión es mucho mayor a la población médica, a la población de enfermería, a la población técnica como tal. Y hospital es uno de ellos, ¿no? Hay más gestores, profesionales, asistenciales. Y hay pocos pacientes. Y hay pocos pacientes, ¿no? Si uno, ¿no? Mira rentabilidad, no sería uno de los hospitales que debería ser cerrado, ¿no? Entonces,
Por eso, en una organización es muy importante, ¿no?, el número de personas. Por ejemplo, en mi hospital tiene que tener sí o sí un planificador. Atienda 1000 pacientes, tenga 600 camas, o como mi hospital que tiene 60 camas. Tiene que tener un planificador. Pero si tiene 1000, ese sueldo, ¿no?, se va prorrateando entre los 1000 camas. Pero como mi hospital es pequeño, su sueldo se va prorrateando de 60 camas, ¿no? Igual tienes que tener un director, tienes que tener un planificador, ¿no? Pero el tema en el sector salud, ¿no?, sí o sí estás obligado a tener, y cada vez hay más administrativo, porque te ponen más actividades y tienes que completar indicadores, ¿no? Entonces, si yo fuera ministro, ya hace tiempo hubiera cerrado un hospital. Y la mayoría de los profesionales de salud que dicen: soy un hospital de emergencias pediátricas, ¿por qué me obligas a atender pacientes en consultorio? Y no quieren. Todos trabajan viéndose el ombligo y no centrado en el paciente. Dice: doctor de hospitalización, necesitamos que apoyes a la emergencia. Dice: no, según mi MOF, dice que yo tengo que hacer algunas actividades. Y no me estoy obligado a ir allá, ¿no? Y no me va a poder ayudar, ¿no? Entonces, hoy, en la modernización de la salud, todo se está enfocando en gestión de los procesos viendo al paciente, ¿no? Sí o sí tienes que ver al paciente. Si tú ves al paciente, vas a poder corregir y nadie te va a decir. Y todo esto está en una reestructuración que se llama sistema de gestión de la calidad, los sistemas de mejora de procesos pensados en los pacientes. Tienes que tener ética profesional, no puedes ser un gerente corrupto, no puedes ser un gerente que llega tarde y exige y reclama. No es posible que un gerente se esté, ¿no?, escapando constantemente. Tienes que ser coherente, tienes que tener la capacidad de análisis, ¿no? Hay jefes y directores, ¿no?, que solo firman y firman. Yo recuerdo un caso en mi hospital, ¿no?, un trabajador del sindicato, ¿no?, le hizo un documento, ¿no?, y le pasó por su despacho una carta de despido, no renuncia al cargo de director. Y el director firmó. Y hay muchas personas que firman y firman. Y se dio cuenta ya porque el gobernador regional le llamó y le dijo: ¿por qué estás renunciando? Yo en ningún momento renuncié, ¿no? Entonces, ¿no?, hay personas que no ven y no se involucran con los procesos. Van a encontrar generalmente en el sector privado, ¿no?, te piden rentabilidad, te piden trabajos eficientes, pero en el sector público, justamente lo que dice el colega, ¿no?, entonces no cuadra, ¿no? Y en mi hospital atienden muy pocos pacientes, somos más de 600 trabajadores, ¿no?, y solo atendemos un promedio de 300 pacientes, 200 pacientes en el día. O sea que te pagan por un paciente, vamos a pensar ya, 500 euros por un paciente. Pero ¿cuánto de recursos estás invirtiendo para atender a los pacientes? No es rentable. Pero como somos un hospital especializado, ¿no?, que necesitamos y resolvemos algunas cosas, no sigue. Tienes que involucrar a tu gente para encontrar esos resultados. ¿Quieres hacer algún cambio? Mete, suma, haga un equipo de trabajo, ¿no? ¿Quieres mejorar la referencia? ¿No? Como director tienes que hacer un equipo de trabajo, analizar, hacer procesos para poder mejorar. ¿No quieres mejorar tus altas? En mi hospital una alta demoraba 12 horas, una alta, ¿no? Y entonces, como somos un hospital pequeño, necesitamos hospitalizar pacientes de emergencia, pero si demora 3 o 4 horas, está ocupando una cama y no puedes atender más pacientes. Entonces, tienes que involucrarte para que las cosas funcionen, poner plazos establecidos. Eso va en la planificación, pero si solo le dice a la Oficina de Gestión de la Calidad, resuelve eso, nunca lo resuelve. Oficina del CIS nunca lo resuelve. El jefe del departamento de hospitalización nunca lo resuelve, ¿no? Entonces, para ello hay que involucrar. Tenemos que tener experiencia y conocimiento del sistema de salud, como se mencionaba, ¿no? Ministros de salud que han sido economistas.
no conocen el sector, ¿qué van a resolver? Y lo peor, ¿no? Un ministro llega, tiene una hoja de ruta, viene el otro ministro, tiene otros asesores y de qué hoja hacer. En otros países, por ejemplo, todo lo planifican, tienen un plan estratégico de 5 a 15 años. Y el gobierno que viene tiene que, ¿no?, seguir ese lineamiento. Pero acá no pasa eso. Tenemos muy pocos gestores también en el Perú y lo que no conoces no vas a poder implementar. La mayoría se basa en sus experiencias, ¿no?, locales o en su hospital y quiere hacer mejoras. Pero las personas que han salido al exterior, por ejemplo, yo hice una rotación en Estados Unidos, ¿no? Hay robots hace bastante tiempo que te dosifican los medicamentos, ¿no? Cuando pides, ¿no?, un insumo, machucas un botón y te llega por un circuito y te llegan los medicamentos ahí. Entonces no vas a poder implementar. Les conté que estaba en Colombia. Yo estudié aquí, pero me fui a Colombia a terminar la medicina. Estuve 2 años, ¿no? Y ahí aprendí el sistema de salud de Colombia, ¿no? Y entonces allá en la ley 100 había un hospital nacional, ¿no?, nacional de Colombia, que era muy grande, era un monstruo como Rebagliati. Entonces, solo mantener ese hospital costaba mucho. Tenían equipos, ¿no?, que no daban mantenimiento, ¿no? Y entonces dijeron, vamos a tener que hacer un trabajo. Cerramos el hospital y todos los nombrados se quedaron ahí, perdieron el nombramiento, ¿no? Y entonces, como ya no había hospital, ¿no?, el nombrado estaba nombrado en ese hospital, el profesional, y no en otro establecimiento. Entonces comenzaron a buscar trabajo, ¿no? Entonces los establecimientos de salud fueron a ser administrados por las municipalidades. Entonces las municipalidades, ¿no?, tenían que contratar una empresa privada para que les administre, ¿no? Entonces ahí la universalización de la salud, ¿no?, abarcado para todos tienen un tipo de seguro, tienen pros y contras. Por ejemplo, un paciente no puede estar con apendicitis si no tiene un buen seguro y no le cubre esa patología, puede estar muriéndose ahí y nadie lo atiende. En el Perú es distinto. La Constitución Política del Perú protege la salud, es un derecho la salud. Y si tú no tienes dinero, puedes operarte en la mejor clínica por la ley de emergencias, ¿no? Y la clínica no te puede dejar de atender porque te estaría cometiendo una falta muy grave. Entonces la ley de emergencia en el Perú, ¿no?, es una cosa que funciona y protege de verdad, ¿no? En Colombia, ¿no?, está ahí muriendo sin nadie, dice, y no lo veo porque no hay quien cubra esto. Hoy por hoy en el Perú, ¿no?, un extranjero es cubierto por el SIST, ¿no? Un peruano que gana su plata en Estados Unidos pero por vacaciones está acá, ¿no?, y no tiene seguro, el SIST le cubre, ¿no? Entonces eso es importante y hay que tomar decisiones. En la fase administrativa vamos a tener 2 fases, la fase mecánica y la fase dinámica. La fase mecánica es la primera parte, ¿no?, la planificación y la organización. Para planificar, como les mencioné, tenemos que tener claro tu visión y misión. Todo tendría que estar enfocado en base a qué. ¿Cuál era tu norte, tu objetivo? 2 cosas, ¿no? Planificar. 2 cosas. Seguridad del paciente y calidad de atención. Tu norte tiene que ser eso. Y tu visión tiene que estar alineado a eso. Tu visión tiene que estar alineado a eso. Tus objetivos, tus estrategias, tu presupuesto tiene que estar destinado a eso. Y entonces ahí vas a poder hacer una buena planificación mucho más fácil. Porque ya tienes tu norte. Porque cuando no tienes un norte, no sabes qué vas a hacer. No sabes si vas a invertir en infraestructura, no sabes si vas a contratar más recursos humanos, porque, ¿no?, el partido que te ha puesto te obliga a que le coloques algunos puestos laborales, pero si tú tienes tu norte, dices, ¿sabes qué? Para lograr mi calidad de servicio no necesito, ¿no?, administrativo, necesito neurocirujano. Si quieres,
mándame euros y tantos y lo contrataré. Entonces, si nos damos cuenta, en la fase mecánica hacemos el trabajo, hacemos las estrategias, ¿no? En la fase dinámica, esto era administrar, esto era gestionar, ¿no? Tengo que direccionar, acá tengo que integrar recursos, tengo que tomar decisiones, tengo que motivar, tengo que hacer equipos de trabajo y tengo que involucrarme como el líder. Y luego tengo que estar midiendo, ¿no? Bajo estándares, ¿no? Y si algo está fallando y no he conseguido, tengo que hacer retroalimentación mediante la mejora continua. Es una organización, hacer un grupo de personas conscientes que trabajan para lograr una meta particular. Entonces, es lo mismo atender un médico, ¿no? A toda una comunidad. No vas a poder, entonces necesitas organizar. Es como, ¿no? Tener a un taxista, ¿no? Un taxista normalmente en su trabajo recauda 100 soles. Y alguien le dice, mira, ¿no? Te voy a enseñar a recaudar 1000 soles al día. ¿Se va a interesar? Sí, se va a interesar. Y le va a decir, ¿cómo lo voy a hacer? Si te pagan, ¿cuánto te pagan por una carrera, ¿no? Al aeropuerto? Normalmente cobran 50 soles, ¿no? Y entonces, al día, ¿cuántos viajes de esos haces? Hago uno, que son 50, y por ahí hago otros taxis, y llego a los 100 soles. Pero ¿por qué no te enfocas en eso? ¿No? Y le dice, ¿cómo consigo más, ¿no? Usuarios que quieran ir, ¿no? Al aeropuerto? ¿Dónde están esas personas que van al aeropuerto? Generalmente en los hoteles grandes, ¿no? Entonces van y se contactan con los administradores. Tú me das un paciente y yo te voy a dar 10 soles. Entre comillas, solo van a ganar 40 soles porque estaría perdiendo 10 soles, ¿no? Pues, pero le dice, voy a perder, pero voy a hacer en escala. Busca, no busques un hotel, busca 2, 3, 4, 5, 10, ¿no? Con 10, que te manden 2 nada más, ¿cuántos son? ¿No? Bastante. O sea, si son 20 a 2, con 40. Por 40, ¿cuál es? 1600. ¿No? No solo eso. Dice, no voy a poder, ¿no? Si tengo más, no voy a poder, ¿no? Dar más servicio. Entonces contrata taxis. ¿No? Y entonces me vas dando las comisiones, ¿no? Y entonces va generando más. Entonces las organizaciones siempre son importantes para satisfacer las necesidades. Entonces, ¿qué son todo eso? Un grupo de personas que son conscientes que necesitan ganar para lograr, ¿no? O satisfacer las necesidades de alguien. ¿Por qué existen las organizaciones? Para ganar, para crear valor cuando se trabaja juntos, para satisfacer las necesidades. Hoy hay que satisfacer, hoy por hoy hay que pasar las expectativas del usuario, incluso si quieres, ¿no? Sobrepasar. WOM, por ejemplo, te da otra experiencia. Cuesta más, pero hay gente que confía en eso. Hay gente que conoce la marca X y todos quieren esa marca porque ya lo conocen. Hay gente que son, ¿no? Adictos a los Hondas. ¿Por qué? Porque saben que esos carros son confiables, ¿no? Y entonces satisfacen su necesidad, no solo satisfacen, sobrepasan sus expectativas. ¿Alguien ha tenido alguna vez un Honda? Por ejemplo, mi hermano se compró un Honda hace tiempo y me prestaba el carro, ¿no? Y tiene sensores. Incluso cuando no hay un carro ahí, automáticamente, ¿no? Se frena. Si quieres chocar para el costado, ¿no? El timón se pone fuerte. Entonces es otra cosa, ¿no? Entonces así funciona, ¿no? Por ejemplo, la empresa de la compañía. Bien, va a haber un grupo de trabajadores que va a producir PCs que sean confiables de bajo costo. Una sola persona podrá, ¿no? Hacer una buena computadora que sea confiable y de bajo costo. No, la mano de obra es cara, pero si tú haces economía de escala, sí vas a poder satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, la compañía de Walt Disney
y va a hacer ese grupo de trabajo, va a brindar experiencias de entretenimiento. Una sola persona podrá entretener, como hace Walt Disney. ¿No? Walt Disney es una compañía, ¿no?, que tiene usuarios a nivel mundial. ¿Quiénes han ido a Walt Disney? Seguro que algunos de ellos han ido. Entonces, los hospitales igual, ¿no?, van a ser un grupo de personas que van a hacer procesos para la prevención y restablecer la salud. Entonces, las organizaciones, ¿no?, es muy importante. Todo se basa en procesos. ¿Qué es un proceso? ¿No? Es el conjunto de pasos o etapas secuenciales para llevar una actividad. Vamos a poner el ejemplo de una panadería. ¿Cuál es el valor de una panadería? El pan, ¿no es cierto? Uno va a la panadería a comprar pan, ¿no? Entonces, todos los procesos tienen que tener entradas y tienen que tener salidas, input y output, ¿no? Entonces, la entrada, por ejemplo, para hacer el pan, ¿qué necesita? Harina, ¿no? Insumos, maicena, levadura, entonces. En aquí va a crearse un valor, la transformación, van a tener que amasar, hornear. ¿Y cuál va a ser el producto? El pan. Un paciente que ha sufrido un accidente de tránsito, ¿no?, va a ingresar a nuestro hospital con una necesidad de una atención, y en nuestro hospital va a haber procesos, ¿no?, para primero evaluarlo, para ayuda diagnóstica, para darle un tratamiento, ¿no? Y cómo, ¿no?, la hospitalización quizás por ahí. ¿Y cómo va a salir ese paciente? Recuperado. Si ingresa enfermo, y se recuperado. No solo eso, pacientes, ¿no?, me dirán, pero en la consulta, doctor, no salen recuperados, ¿no? Pero aquí hay ¿no?, insumos, hay problemas de salud, y aquí harán la investigación semiológica, investigarán, analizarán y darán un diagnóstico. ¿Y el producto qué va a ser? Una receta médica, ¿no? Y esa receta médica, ¿no?, tiene algunas pautas, recomendaciones y siglos. Es un proceso administrativo, hacer el conjunto de fases o etapas secuenciales, ¿no?, que van interrelacionadas entre sí, ¿no?, para dar un bien. Hay macroprocesos en el sistema de salud, hay 3 macroprocesos: gerenciales, de prestaciones y el de apoyo. ¿Cuál es el core de todo esto? Por ejemplo, como el doctor decía, o el colega decía, o el futuro colega decía, ¿no?, aquí está la mayor cantidad de administradores, pero aquí hay pocos recursos, ¿no? Esto me genera muchos gastos, pero sí o sí en los establecimientos de salud tiene que haber todos estos macroprocesos gerenciales, tiene que haber un director con su jefe de departamentos de servicios y de oficinas, ¿no?, como calidad, recursos humanos, ¿no?, planeamiento, presupuesto, logística, servicios generales. Y el tema aquí, este macroproceso, es el core, ¿no? Si no hay esto, no existe nada. Entonces aquí el core de los servicios de salud es atender, recuperar, ¿no? Y mareo, tiene que dar una atención ambulatoria. Los demás, ¿no?, por ejemplo, el laboratorio, ¿será parte del core de un establecimiento de salud? Eso es considerado solo como apoyo. Otros hospitales no tienen laboratorio, ¿no? Telemedicina, ¿no?, por ejemplo, es apoyo. La referencia es apoyo. Medicamentos. Hay algunos policlínicos que no tienen farmacia, no tienen laboratorio, hay algunos consultorios que no tienen eso. Entonces estos son apoyos, ¿no? Y esos son los macroprocesos de salud. Esto es muy importante, hablamos en la planificación y gestión. ¿Qué hora es, por favor? 6:43. Vamos a tener que avanzar un poco más. 5. Por ejemplo, Luther, ¿no?, ¿qué decía? No solo debo enfocarme en los 4 procesos de planificar, organizar, direccionar y controlar. Él decía que sí o sí tenemos que involucrar el tema personal y el tema de la representatividad. Él decía, un gerente de nada te sirve que puedas planificar, organizar, direccionar y controlar si no tienes un entusiasmo para lograr los objetivos
¿no? De nada sirve que te pongan cuando tú no quieres, porque no lo vas a hacer bien. Hay gente y dice, yo soy el director y hoy te mando un memorando, asignándote como el nuevo jefe del departamento. Y se tiene que cumplir ese orden, ¿no? Cosa que no funciona porque generalmente el director habla con su gente y dice, mira, necesito que me apoyes, ¿no? Para que seas mi jefe del departamento de cirugía, ¿no? Generalmente. Pero muchos no quieren asumir esos cargos, y nadie quiere, pero sí o sí alguien tiene que, ¿no? En esos casos, el director puede hacer un memorando asignándole funciones como el jefe. Y si tú no cumples, es desacato a la autoridad, tienes que cumplir, ¿no? Porque sus funciones te dice tal XXX y otras cosas, ¿no? Que el director te disponga. Y esta es una de ellas. Y de nada sirve que te pongan ahí como jefe de departamento si tú no lo quieres, porque no lo vas a hacer bien, ¿no? Porque no estás comprometido. Por eso es importante que tú tienes que tener ese entusiasmo. Tanto has fregado, tanto has criticado, tanto has reclamado, entonces es tu oportunidad para que tú hagas el cambio. Y muchas veces en la clínica, por ejemplo, a todos los opositores los ponía de un lado, ¿no? Les llamaba y ellos me resolvían el problema, créanme. Entonces, la mayoría que hace, tú me propones el problema, te pongo, ¿no? En el mismo departamento y no haces nada. Hay gente hoy por hoy, profesionales de salud, tanto administrativos, médicos y no médicos, que están sentados ahí. Como no apoyan, no quiero problemas, ven ahí, cumple tu horario y te vas, y no hacen nada. Pero hay otros directores que los llaman y le dicen, no, necesito que me ayudes a hacer el cambio, tú que conoces, los convences, ¿no? Entonces, eso también debería, ¿no?, de abogar. Y el otro es, sí, claro, sí, por favor. Gracias. Está bien. El otro tema es la representatividad. El gerente va a ser la máxima autoridad. ¿Quién quiere ser representado por un buen presidente? Todos. ¿Quién quiere ser representado por un buen decano? Por un buen rector? Todos, ¿no? Entonces, el gerente tiene que ser la carta de presentación ante el gobernante, ante los proveedores, ante otras instituciones. Entonces, ¿no? Pero por temas prácticas solo los vamos a basar en los 4 procesos, ¿no? De planificar, organizar. Es el gerente de salud, tiene que ser un profesional, es el responsable de estos 4 procesos, ¿no? De planificar, dirigir, coordinar, supervisar los recursos humanos, ¿no? Los recursos financieros, insumos materiales de un centro de salud o en un establecimiento de salud para garantizar una atención de calidad y eficiente, ¿no? Entonces, podrá ser un gerente, ¿no?, de una clínica porque tiene plata y construyó su clínica y puede ser un buen gerente. Hay gente que no tiene profesión, ¿no? Podrá ser, lo que recomiendan tiene que ser un profesional y tiene que tener experiencia y conocimiento, porque si no, le van a sacar la vuelta. Sí, que eso es lo que pasa. Hay sabios en los hospitales. Hay gente que ha leído o en algún momento ha tenido cargos, ¿no? Y con la normativa, ¿no? En el MOF dice esto, en el ROF dice esto, ¿no? En las guías o en los procedimientos, en el MAPRO dice eso y usted no me puede decir nada. Hay gente que sabe, ¿no? En la ley de salud dice esto, dice esto, esto, esto. Hay gente que sabe mucho. Por ejemplo, yo tengo un caso, por ejemplo, ¿no? Vino la esposa a la clínica a solicitar el informe médico de su esposo, ¿no? Y la clínica le da el informe a la esposa. Y al día siguiente, ¿no?, porque supongo que había un resultado que no quería que conozca, ¿no?, su pareja, y viene y demás, ¿no?, reclama a la clínica, solicita el libro de reclamaciones y le dice, ¿por qué han entregado mi informe sin mi consentimiento?
Y eso es lo que pasa generalmente. Entonces aquí hay terceros destinados. ¿Saben lo que es el tercero destinado? Tiene que tener pautas. Por ejemplo, ¿en qué consiste esto? El que toma decisiones primero es el paciente. Pero si el paciente no puede tomar decisiones, ¿quién toma decisiones? ¿El hijo puede tomar decisiones? ¿Y ahí qué pasa? No está el esposo. No está ahí, pero no es que se igual. Entonces, ¿no? Esto funciona así. Primero es el paciente el que tiene que autorizar. Si no puede autorizar, primero tiene que ser la esposa. ¿Y está separado? Si en su DNI dice divorciado, ya pierde ese derecho. Entonces los hijos, ¿no? Si no hay hijos, reciben los hermanos. Si no hay hermanos, los familiares más cercanos. Y si no hay, no puede ser un representante de su comunidad o de su asociación. Pero si tú autorizas como hijo, habiendo una esposa, ¿no? Tú puedes, ¿no? Y estás en falta, ¿no? Y te pueden sancionar. ¿Cómo? Entonces, ante un caso de una ley de emergencia, por ejemplo, llega, no está la esposa, no está el hijo, no hay nada. ¿Qué hace? Y necesita todo procedimiento, tiene que ser autorizado por un consentimiento informado. ¿Qué hacen, chicos? ¿Qué hacen, chicos? No, pues lo dejo por escrito, por el lado que no hay nadie y ya no. Y he salido por escrito. ¿Y qué pasa si el paciente se complica y viene la esposa y te denuncia por mala praxis, por negligencia? No, chicos, por eso hay que conocer. Entonces, hay un profesional informado, ¿no? Ya, muy bien. ¿Qué hacemos en ese caso? Tienes tu fiscalía de turno, ¿no? Sí o sí. Todos tienen que ingresar a sala de operaciones con un consentimiento. Todos. ¿Qué dice la norma? Que tiene que firmar. No, que no hay el paciente esté inconsciente ni nada. No, tienen que firmar testigos, 2 testigos, y de preferencia administrativo y no asistencial. Si hay un policía, hazle firmar al policía, ¿no? Y tienes que comunicarte con la fiscalía de turno, informar el caso. Y generalmente los fiscales, ¿qué es lo que te dicen? Proceda de acuerdo a tu norma establecida. Te han dicho, opera. Pero tú ya comunicaste, ¿no? Y por ahí, si puedes hacer una pregunta médica, mejor, ¿no? Y eso tiene bastante validez. Pero sí o sí, ¿no? El consentimiento informado tiene que ser firmado. Solo en los casos, por ejemplo, un herido por arma de fuego, no te vas a estar, ¿no? Dedicando. Muchas veces ni siquiera los médicos se ponen la ropa, se ponen guantes, van y claman, ¿no? Y entonces después regularizan todos los procesos documentales. No, pero todo procedimiento tienes que tener el consentimiento. Primero del paciente, si no, de la esposa. Si no tiene esposa, los hijos, después los hermanos. Los padres tampoco. No, si no tiene hijos, recién los padres. Consentimiento informado, que lo firma, ¿quién es? Los testigos. En ese caso, si es que tenemos a pronunciar el testigo y el paciente no quiere firmar, Uno coloca, no quiere firmar y le hace firmar. Claro. Entonces, roles, va a tener 3 roles interpersonales de información y decisión, ¿no? El gerente tiene que representar, es decir, tiene que ser el líder. ¿Qué era el líder? El administrador también es. el que movía El líder tiene que cumplir los objetivos de las personas, en este caso. Sí o sí tenía que mover gente, sí o sí. Aunque parece difícil incluso, si tú quieres lograr un objetivo tienes que no moverte. Lo ideal es por convicción, pero si no, en los establecimientos de salud
hay mucha resistencia y tienes que tener las herramientas y los conocimientos, ¿no? Para obligarle que ese médico tiene que operar, porque hay médicos que no quieren operar y piden, estoy solo, en mi hospital, dicen, solo soy el único traumatólogo, ¿no? Y el director tiene que decir, tiene que tener autoridad, el jefe de guardia. ¿Quién es la máxima autoridad cuando no está el director médico? El jefe de guardia. Tiene que decir, tienes que operar y te ordeno que operes con el residente X o con el cirujano X. Así operan, ¿no? Pero tiene que obedecer. Y si no, ¿no? Desacato a la autoridad, una llamada de atención que le dice, te voy a mandar asesoría técnica. ¿No? Por seguridad del paciente, utilizas esa palabra poniendo en riesgo la seguridad del paciente y no hay nadie que se resista a eso. Le tienen tanto miedo porque estarían demostrando que estaría poniendo en riesgo la vida de un paciente. Entonces tienes que tener esos conocimientos, porque si no, hay mucha gente que quiere dormir, ¿no? Y te dicen todavía, una fractura no es una emergencia. ¿Quién se ha muerto? Dime, demuestra que es una emergencia. Tienes que comunicar tus objetivos, tu plan de trabajo. Tienes que ser el vocero. Hemos logrado esto, necesitamos lograr esto. Tienes que poner puentes, ¿no? Y sí o sí tienes que conseguir recursos. Necesitamos, ¿quieres operar más? Dale más anestesiólogos, dale más insumos, consigue los pacientes. El gerente tiene que aplicar conocimientos y experiencias. Un médico que nunca ha sido gerente, que nunca ha tenido un departamento, podrá direccionar bien. Todo el mundo le va a sacar la vuelta. Todo el mundo. El logístico va a querer robar, ¿no? Y planeamiento va a decir, te consigo presupuesto, pero si le das al proveedor, ¿no? Entonces tienes que tener los conocimientos, ¿no? ¿Por qué fondos utilizar? Por RD, RR, RO, DIT. O sea que si no quieres que te saquen la vuelta, porque si no vas a ser como el doctor que firma, ¿no? Un papeluchero que tramita, y vas a creer que tu gente que está al costado lo está haciendo bien. La eficiencia va a ser igual a una administración con competencias adecuadas. Si no tienes competencias, por más que hayas estudiado administración, hay administradores que no conocen el sistema. Por más que son administradores de salud, no conocen el sistema. Enseñan otra cosa y la realidad es otra cosa. Y cada hospital es un mundo. Hay hospitales donde todos son coimeros. Para ingresar a una plaza necesitas pagar o buscar padrino, ¿no? Y hay hospitales como mi hospital, felizmente no hay. De verdad no hay muy pocos hospitales que no tienen eso, ¿no? Entonces, aquí te preguntas, ¿conseguiste tus resultados que te has planeado, que te has planificado? ¿Eres eficiente? ¿Has logrado tu meta? Sí. Entonces sigue haciendo lo mismo. Eres eficiente. Quizás, ¿no? Y si no has logrado tus resultados o tus metas, entonces te preguntarás, ¿quieres ser eficiente? ¿Quieres mejorar? ¿O quieres seguir? ¿No? Que nadie te diga nada, continúa, ¿no? Tienes el apoyo del cuerpo médico, nadie se va a secar porque aquí el sindicato te apoya. Y hay establecimientos de salud que siguen. Mi director anterior permaneció 10 años porque era político. A todo el mundo le decía sí. Venía el director, te voy a dar sí. Venía el sindicato y le decía sí. Nunca renegaba y el favor le decía sí. Pero nunca hacía nada. Y lo único que hacía era firmar. No se ganaba conflictos, no exigía mejoras, no hacía cambios. Si el que quería dormir, dormía,
El que quería robar, robaba. El que quería, ¿no? Y hay gestores así, ¿no? Que todo esté en calma. Mientras no te metas conmigo, yo no me meto contigo, ¿no? Y entonces, tú te tienes que preguntar, ¿lograste lo que querías planificar? Si lograste, lo estás haciendo bien, sigue haciéndolo. Pero si no, pregúntate, ¿quieres ser eficiente? ¿Quieres lograr? Entonces, si quieres, tienes que hacer algo. Cambia algo, debes hacer algo. Y si quieres permanecer con esos resultados, sigue haciendo cosas. ¿Se entiende, no? ¿O no? Entonces, pautas para convertirnos en un gerente adecuado. Siempre sea abierto, sea flexible, no sea cerrado, no sea dogmático, no te pelees con nadie. Pero con tus conocimientos decirle, ¿no? Se hizo esto, pero no se puede. Escúchalo, ¿no? Es muy importante escuchar. Establece metas concretas, ¿no? Fíjate en 2 o 3 proyectos de mejora. La mayoría quieren que haga 5 o 10 proyectos y no se cumplen y quedan en el papel. Enfócate en un proyecto de mejora, pero involúcrate. No planifica, nos vamos a reunir cada lunes, el primer lunes de cada mes, ¿no? Y tienes que tener tareas, ¿no? Y que tienes que medir. Asegúrate de que los empleados, asegúrese de que sus empleados sepan en qué deben centrar, ¿no? Hay que darle, ¿no?, pautas claras. Para este mes dedícate a tal cosa, ¿no? Para este mes o para esta semana haz tu requerimiento de recursos humanos. Para el otro siguiente mes haz tu requerimiento de mantenimiento preventivo, ¿no?, de X cosas, de tus aires acondicionados. Esto es muy importante. Proteja tu tiempo como si fuera oro. Hay muchos gerentes que no tienen oro y apuntan por donde quieran, ¿no? Entonces tienes que enfocarte en algunas pautas. Por ejemplo, un buen gerente, un buen director tiene que tener la capacidad, ¿no?, de asegurar los suministros necesarios. Pero si tú lo dejas que logística lo haga, muchas veces no te cumple. Y hay un indicador de desempeño que es asegurar los documentos esenciales. Entonces, ponte fechas. Todos los lunes nos vamos a reunir para ver temas de compras. Todos los martes nos vamos a reunir para ver problemas asistenciales. Todos los miércoles vamos a ver el tema de gastos, porque también hay muchos hospitales que devuelven millones. Y uno dice, tenemos tanta necesidad y ¿por qué devuelves? Hay todo un sistema, ¿no? Te dan para uno que no puedes comprar otra cosa. Tienes que hacer algunas gestiones para convertir ese dinero a otra fuente de financiamiento. Tienes que comunicarte, ¿no?, regularmente. Siempre hay la retroalimentación. Es decir, ya avanzaste y el lunes tienes que presentar esta actividad. No necesito que en un mes, ¿no?, puedas resolver, ¿no?, el tema de las altas. Necesito sacar estos pacientes. Somos un hospital de emergencias, pero llegan pacientes de larga estancia. Los problemas, ¿no?, sobre todo de patologías oncológicas. Llega a tu hospital, nadie te lo quiere aceptar. Como somos un hospital de emergencias, resolvemos y contrarreferimos. Resolvemos o contrarreferimos. Máximo 2 días, nada. Pero estos pacientes se quedan años. 15 años, 12 años, al final no puedes decir, y eso te va utilizando una cama. Siempre debes evitar los conflictos. Los recursos humanos, ¿no?, es muy importante en las organizaciones. Sin recursos humanos no funciona nada, pero son un problema. Todas las instituciones, ¿no?, tienen ahí, es un caldo de cultivo para los conflictos. Y tenemos que involucrarnos, como decía el doctor. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber opositores. No conozco ningún gerente bueno, no todos los gerentes son odiados, criticados. Muy pocos gerentes son alabados. Los que quieren hacer cambios, ¿no?, los que quieren hacer cambios. Sea abierto, uno tiene que ser flexible, tiene que adaptarse al entorno, al cambio.
establece metas concretas, asegurarse de que los empleados saben a qué centrarse. Es un servicio de salud, es un conjunto de prestaciones que van a ser integrales para la promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, ¿no? Que tienen que asegurar que sean accesibles, una atención de calidad y oportuna. Y esto se van a manejar mediante las redes de salud, ¿no? Teniendo la puerta de entrada los establecimientos de primer nivel. Los sistemas, ¿no? ¿Cuál es el principio básico? Los sistemas del servicio de salud son procesos productivos que se someten a medidas cuantitativas. Todo se debe medir. El sistema debe enfocarse en todo esto, ¿no? En la equidad, en la eficacia, la eficiencia, calidad, transparencia, utilizar sus mejores recursos financieros para atender a la mayor cantidad de pacientes. El principio aquí, sobre todo, se va a centrar en la equidad. Uno tiene que ser equitativo, ¿no? No puede ofrecerle lo mismo a todos los pacientes. Hay pacientes que necesitan más procesos, hay pacientes que necesitan más financiamiento. La equidad se trata de eso, ¿no? Al que tiene más o al que puede más, no le doy mucho. Al que tiene esta necesidad le daré poco, y al que tiene menos y necesita más, le daré más. Ese es el principio de equidad. Para terminar, vamos a hablar de 3 conceptos que es muy importante que debemos manejar. Es la eficacia, eficiencia y equidad. Para lograr una meta, todos van a ser eficaces. Todos, ¿no? Por ejemplo, para presentar un trabajo, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Cecia. Cecia va a presentar su trabajo. ¿Cuál es su nombre? Josué va a presentar su trabajo. ¿No? Cecia va a ser eficaz en un 80%. Y Josué va a ser eficaz en un 100%. ¿No? ¿Ambos han conseguido la meta? Sí. ¿Ambos han presentado el trabajo? Sí. ¿No? Pero con una eficacia de un 80% y una eficacia del 100%. Eso es, ¿no? Lo que es eficacia, lograr tu objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Presentar el trabajo, ¿no? Se va a centrar únicamente en el resultado final. La eficiencia, ¿no? Esto va a ser cosas más rápidas, más baratas y sin desperdicio. Esto va a haber una relación entre el recurso y el resultado. Va a ser mucho más eficiente las personas que hacen más con menos. Tengo menos recursos humanos, pero puedo atender más. Pero el eficaz dice, ¿no? Mira, yo no soy único, puedo atender un paciente cada 20 minutos, ¿no? En una hora de 6 horas puedo atender tal cantidad de pacientes. El eficiente dice, no, yo me voy a centrar y voy a atender, ¿no? 85, no sé, un 5% más. ¿Por qué? Porque ya los conozco, ¿no? Y ya tengo las historias clínicas, ¿no? Y no estoy pidiendo, ¿no? Soy mucho más eficiente. Y el equitativo es el que va a distribuir las actividades al que pueden más, no le dará más, y al nuevo le dará menos. Pero ambos tienen que trabajar. Vamos a hacer un ejemplo con esto. Por ejemplo, vamos a suponer, ¿no?, que un municipio tiene que entregar 1000 canastas de Navidad a sus trabajadores. 1000 canastas. El primer grupo, ¿no?, va a planificar, organizarse y va a entregar las 1000 canastas. ¿Consiguió la meta? Sí. Entonces es eficaz. Pero el eficiente no. El eficiente dice, planifica, mira, primero voy a repartir al cono norte, después con ese mismo camión voy a pasar por el centro de Lima y después me voy a ir al sur. Entonces utilizó un camión en vez de 3, ¿no? Logró su objetivo, ¿sí? Y ahorró un 50% de combustible. Eso es el eficiente.
y el equitativo, ¿no? Va a decir, uy, estos son mucho más pobres, le doy una canasta con más recursos, más grandes. Pero esto que tiene más, gana más, le voy a dar una canasta, ¿no? Más pequeña. Eso es, pero entrega a los 1000 personas. Son los números de mayor cantidad y los números de menor cantidad. ¿No? Entonces, ¿todos cumplieron con entregar las 1000 canastas? Sí. ¿No? Pero el primero utilizó 3 camiones probablemente, ¿no? Y no fue tan eficiente. El segundo entregó, pero utilizando algunos recursos. Y el equitativo, al que tiene menos, le da más, el que tiene más, da menos. ¿Sí se entendió, chicas, esto? Ya lo han visto, creo que. Por ejemplo, otro ejemplo. Un empleador termina su reporte a tiempo, ¿no? La trabajadora 1 presentó su informe, el trabajador 2, pero él lo hizo mejor, fue mucho más eficaz. Pero ambos lo quieren. Pero el eficiente no, es un empleado que automatiza el reporte para terminarlo en 10 minutos en lugar de 2 horas. Y el equitativo es un jefe que le va a dar más tarea al que sabe más, al que hace, ¿no? Y menos tarea al nuevo. Entonces vamos a ver mucho más rápido. La gestión de servicios de salud. Para hacer una buena gestión tenemos que tener conocimiento, por eso era una disciplina científica. Tenemos que tener evidencia. Si no tienes experiencia, ¿qué vas a poder realizar? Si no has leído, ¿no? Y si no has preguntado, si no has investigado, si no has medido, no vas a poder tomar decisiones. ¿Vas a querer implementar en seguridad del paciente? No los plegovisores. Si no hay ya por seguridad del paciente, tengo que implementar, ¿no? Camillas seguras, ¿no? Voy a tener que implementar brazaletes, ¿no? Tengo que implementar pre-checklist, ¿no? Y estás apuntando, quizás tu problema no es ese, sino que se han muerto pacientes en paro cardiorrespiratorio. Yo recuerdo en 2018, ¿no? Llegó un paciente a la puerta del hospital, ¿no? Y sufrió un paro cardiorrespiratorio. Y en mi hospital me dijeron, ¿sabes qué? Solo atendemos niños, ¿no? Vaya al MENAC. Y se murió en la puerta. Ese año hubieron varios paros cardiorrespiratorios. Al hacer la investigación, ¿no? Nos dimos cuenta que los coches de paro no estaban implementados, ¿no? Los equipos estaban por otro lado, los insumos por otro lado. Y entonces, los pacientes fallecieron. Entonces, ¿qué dijimos? No se reportó como un evento adverso, se hizo el análisis, la investigación y se hizo la implementación del código. ¿Saben qué es el código? Es un código de ayuda cuando un paciente está en paro cardiorrespiratorio. Y eso es universal, ¿no? Algunas clínicas tienen otro código, por ejemplo en San Pablo tiene el doctor Kissinger, ¿no? Se solicita al doctor Kissinger, ¿no? En el área de hospitalización, de neurocirugía, cama TICS. Ya saben, va un equipo, ¿no? De respuesta rápida. Mientras el equipo de respuesta local está haciendo el primero, el equipo de respuesta rápida son los tops, ¿no? El emergenciólogo, el anestesiólogo y el médico de ellos. Las enfermeras, como ellos ni manejan muy bien, entonces, ¿cuánto tiempo demora? 5 minutos. ¿No? Y entonces, uno tiene que centrarse en qué es lo que quiere, para eso tiene que tener conocimiento, tiene que hacer su encuesta de satisfacción al usuario, dónde se están quejando, y de acuerdo a eso, tú puedes orientar, ¿no? Por eso es muy importante la información. La información es poder en la gestión. Si tú tienes la información, vas a poder, ¿no? Siempre uno tiene que analizar mi demanda y mi capacidad de respuesta, ¿no? Tengo mucha demanda, necesito más recursos humanos, tengo que para balancear, ¿no? Porque si tengo aquí mucha demanda y poca capacidad, va a haber problemas, largas colas, quejas, reclamos.
Entonces, para equilibrar, tengo que conseguir y hacer gestiones para conseguir presupuesto, ¿no? Para incrementar. Tengo muchos que demandan rayos X, tengo que arreglar mis equipos de rayos X o comprar. Si tengo mucha demanda, ¿no?, de pacientes pediátricos, tengo que hacer gestiones para contratar pediátricos. Entonces ya vamos a terminar la primera parte. ¿Qué voy a decir? Entonces, quiero terminar con esto. Tienen que medir. Si no tienen información, no van a poder controlar. Y lo que no se puede controlar, no van a poder gestionar. Y lo que no pueden gestionar, no pueden mejorar. La clave está en medir. Si tú conoces, puedes planificar, puedes implementar. Si tú lo haces de acuerdo a tu criterio o porque el jefe del departamento te dijo, vas a poder tomar malas decisiones. Todo el mundo te va a reclamar, van a querer que todo el mundo le compre ese. Pero tú vas a saber dónde verdaderamente necesitas. Peter Drucker lee. Chicos, para continuar la segunda parte, vamos a hacer mucho más rápido, en media hora probablemente.